Si presentas fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, resguárdate en casa. Sin embargo, pon atención a los síntomas de gravedad, como dificultad para respirar. Si presentas este síntoma y los anteriores, acude a revisión médica y recuerda, no te automediques. Hola, feliz sábado a todos. Sean muy bienvenidos a nuestro programa virtual de Escuela Sabática de la Iglesia de la Fe. Estamos muy contentos de poder seguir con estas transmisiones. Recuerden compartirlas, denle like, compártanlos a través de sus redes sociales y también dejarnos en los comentarios si tienen alguna petición o algún agradecimiento. Les recordamos que este programa es para niños y para adultos. Los invito a que juntos hagamos una oración para iniciar con nuestro programa. Querido Padre que nos cuidas desde el cielo, gracias te damos como siempre por estas transmisiones, por poder seguir adorándote y alabándote. Y te quiero pedir por el programa de Escuela Sabática. Sabemos que esta Escuela Sabática es para aprender todos de ti, así que te suplico que nos ayudes a poner mucha atención y que podamos estar en sintonía contigo. En nombre de Cristo Jesús, amén.
Bueno, ahora invitamos a los niños a que entonemos estos lindos cantos. Inviten a sus papás para que canten junto con ustedes. Vamos a entonar el 599 en este bello día y el 602 es el amor divino. En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo dad loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Jesús amó a los niños estando aún aquí, y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad, a Cristo dad loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor. La historia de su vida nos gusta escuchar, su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad, a Cristo dad loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Oh Salvador bendito, rogamos hoy a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo dad loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer.
y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Hola niños, vamos a tener el misionero que ahora se trata de una niña que se llama Silvia y viene de Finlandia. Ella nos cuenta su historia cuando tenía alrededor de 7, 8 años y cuando ella tenía esa edad, ella asistía a una escuela, pero se cambió a otra diferente donde ya no era adventista, entonces ella ya no pudo seguir con esa educación. Dice que ella cuando entró a esa escuela tuvo nuevos amiguitos, pero que esos amigos eran como que muy malos, porque un día cuando estaban en el parque, una niña les dijo a todos los niños de que, mira, traigo cigarros. Y ella se quedó así como, ¿por qué? Si estás muy chiquita. Y todos, sí, dame uno. Y todos empezaron a agarrar. Y la niña le ofreció a Silvia y le dijo, ¿quieres? Y entonces ella empezó a pensar de que no quiero que mis amigos se burlen de mí, no quiero que me traten mal, no quiero que me digan que ya no me puedo juntar con ellos. Entonces ella dijo, sí, está bien. Y ella agarró uno y empezó a fumar y dice que ella no le gustó para nada, no le gustó ni siquiera el olor, no le gustó así el humo, pero ella lo hizo para sentirse aceptada en el grupito. Después de unas semanas, Silvia invitó a una amiguita de ese grupo a su casa a quedarse a dormir. Entonces las niñas, mientras estaban en el cuarto, su amiga escuchó que sus papás ya se habían ido a dormir y le dijo, mira Silvia lo que traigo, y de su bolsa sacó una botella y era una botella de alcohol y Silvia le dijo, ¿de dónde sacaste eso? Porque ella sabía que a los niños no le podían vender alcohol y la amiga le dijo, se la he quitado a mis papás, ¿quieres un poco? Y Silvia, pues para no sentirse mal, dijo, bueno, está bien. Y tomó, y entonces le dijo, no, pues está bien. Simplemente con el hecho de que ella no se sintiera rechazada por su amiga. Al pasar el tiempo, ya cuando Silvia ya estaba grande, seguía juntándose con los mismos amigos. Y todos los días salían a fumar, salían a tomar, y Silvia estaba, pues bien, sentía que todo eso la llenaba y que era muy feliz. Y entonces un día ella empezó a sentirse muy triste, empezó a sentirse de que empezaba a llorar todas las noches, se sentía deprimida y hasta le decía a Dios, ya, quítame esto por favor, ya no quiero estar deprimida. Entonces un día los papás de ella le dijeron, oye, vamos a estudiar la palabra, vamos a una casa y vamos a estudiar la palabra. Los papás de Silvia no eran adventistas, pero les gustaba ir a esos tipos de lugares para escuchar la palabra de Dios. Ese día Silvia dijo, pues sí, está bien. Ese día hicieron una plática que a Silvia le interesó mucho. Y entonces ella pidió una Biblia y empezó a leerla. Un capítulo por día empezó a leer. Cuando sus amigos le marcaban para invitarla a que fueran a tomar, a que fueran a fumar, Silvia les dijo, no. Ella ya no se sentía como que bien haciendo eso y pues ya no lo quiso hacer. Pasó un tiempo y sus amigos ya le dejaron de marcar, ya no le decían nada, ya no le empezaron a hablar. Y ella ya no se sentía triste, se sentía llena porque ella tenía a Jesús en su corazón. Después de esto, Silvia se fue a estudiar fisioterapia en Helsinki. Después de estudiar esto, empezó a hacer amigos adventistas, empezó a hacer muchas cosas y ella empezó a ayudar en algunos comedores, empezó a ayudar a la demás gente. Lo que ella nos dice es que ella no le recomienda a nadie ese dolor que ella sufrió. Ella aceptó fumar, tomar, simplemente por sentirse aceptada. Pero es mejor decir que no al principio, porque después se nos va a hacer más complicado decirlo que no en unos momentos diferentes. Es mejor decir que no al principio y tener fe en Dios en que todo va a mejorar. Ahora, niños, les voy a compartir unos datos interesantes de Finlandia.
Finlandia tiene animales salvajes muy interesantes, como el lobo gris, el alce, el oso pardo y el cisne cantor. La temperatura más fría registrada en el país se dio en 1999, cuando bajó a la cifra de -51 centígrados. Les recordamos que sigamos guardando nuestras ofrendas para que cuando nos volvamos a ver en la iglesia las puedan dar con gozo y alegría. Espero les haya gustado este misionero y que siempre digamos que no a las cosas que no son correctas. Feliz sábado, niños. Estamos muy contentos de que ustedes nos estén viendo desde su casa y esperamos que ya hayan estudiado su lección con papá y mamá. Queremos dar la bienvenida a este segmento infantil de nuestra escuela sabática que vamos a iniciar justamente este sábado. Vamos a iniciar una serie de estudios del santuario, pero vamos a ir aprendiendo poco a poco qué significa el santuario. Y hoy empezaremos con la lección número 1. Queremos saludar a todos aquellos que nos ven del departamento de jardín, del departamento de cuna, de primarios, de menores, de adolescentes. Pidan a su mamá o papá que manden saludos ahí en nuestro chat en YouTube para que podamos mandarles saludos el siguiente sábado de manera personalizada. Vamos a comenzar con el estudio. La historia lleva por título ¿Dónde estás? Y el versículo lo encontramos en Génesis 2, 16 y 17. Vayan por su Biblia porque nuestro estudio va a estar centrado en la palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Así que ya tienen una idea de lo que vamos a hablar. Cuando Dios creó al mundo, ya sabemos que creó a Adán y a Eva, dos seres hermosos, y era el matrimonio perfecto. Cuando Dios los creó, les dio los animales para que ellos los gobernaran, para que les pusieran nombres. Les creó el huerto para que lo sembraran, para que lo labraran. Pero les dijo una cosa: Adán y Eva, ustedes pueden comer de todas las plantas, de todos los frutos como los que tenemos aquí. Tenemos aquí peras, granadas, tenemos manzanas,
tenemos una toronja, plátanos, y Dios les dijo, pueden comer de todos los frutos que hay ahí en sus árboles, de las semillas también, pero hay algo que no pueden comer. Hay algo que ustedes no deben comer. Adán y Eva pues escuchaban lo que Dios les decía y les dijo, ustedes no pueden comer el fruto del árbol del bien y del mal. Adán y Eva dijeron, ¿del árbol? Sí, el árbol del bien y del mal. Este árbol del bien y del mal estaba plantado cerca del árbol de la vida. Así que Dios les dijo, ustedes de ese árbol no pueden comer. No, porque si ustedes comen de él, van a tener que morir. Adán y Eva vivían felices, sabían que esa era una indicación de su padre, era la indicación de Dios, así que ellos comían las manzanas, las peras, los mangos, las frutas de cualquier árbol, excepto del que Dios les dijo. Pero un día, Eva estaba caminando por ahí, estaba sola y estuvo viendo el árbol de la vida por ahí, se acercó y luego vio el árbol del bien y del mal. Y lo vio como que se veía muy bonito, así que se fue acercando poco a poco. Se acercó y cuando estaba parada ahí, vio una serpiente. Pero no era serpiente de las que nos asustan a nosotros ahorita. Esta serpiente era hermosa, estaba tan bonita. Y la vio Eva y dijo, ¡ay, qué bonita! Pero luego esa serpiente empezó a hablar. La serpiente habló y Eva como que se asustó un poquito porque no era algo normal, ningún animal hablaba, pero esta serpiente sí. Así que la vio y la serpiente le dijo, mira, esta fruta de este árbol, acuérdense que estaba parada en el árbol del bien y del mal. Le dijo, debes comer, pero Eva dijo, no, porque Dios dijo que de ese árbol, de esa fruta no debemos comer. Pero la serpiente intentó convencerla y le habló bonito y le dijo, ándale, si tú comes de esta fruta, te vas a hacer más inteligente y vas a ser como un Dios. A Eva se le abrieron los ojos y ella dijo, bueno, voy a intentarlo. Primero tocó la fruta, la tocó del árbol. Y vio que no le pasaba nada, así que la cortó y la estaba viendo. La veía. Y la serpiente le decía, cómela, tienes que comerla. Eva la veía y la comió. Cuando ella la comió, no sintió que pasó nada, así que fue con su esposo y se llevó otra fruta y le dijo, Adán, tienes que comer de esto. Y Adán le preguntó, ¿y de dónde es? Es del árbol del bien y del mal. Adán sabía que Eva llevaba esa fruta del árbol que no tenían que comer, pero Adán la vio y comió. Cuando ellos comieron, inmediatamente pasó algo impresionante, porque ya sentían que estaban desnudos. Antes no sentían eso porque Dios los cubría, pero en ese momento que desobedecieron y que pecaron, se sentían diferentes. Decían, ay, es que ya no me siento bien. Y se fueron los dos a esconder. Tenían miedo, estaban asustados y sabían que habían cometido un error. Así que se fueron y se escondieron entre los árboles y se taparon para que no los viera Dios, para que no los viera nadie. Pero en eso, mientras estaban escondidos los dos, escucharon una voz que decía, Adán, Eva, ¿dónde están? Cuando Adán y Eva escucharon esa voz, dijeron, ay, no, es que es Dios. Y tuvieron que salir del lugar donde estaban escondidos. Y salieron y tenían la cabeza agachada porque tenían mucho miedo y se sentían muy tristes por lo que habían hecho. Así que le dijeron a Dios, aquí estamos. Y Dios les dijo, ¿qué han hecho? ¿Acaso comieron del árbol que no tenían que comer? Ustedes han desobedecido. Y ellos agacharon su cabeza y dijeron que lo habían hecho. ¿Saben? Esta situación es el primer pecado que existe en la tierra. Adán y Eva sabían
que se habían equivocado, pero a pesar de el dolor y la tristeza que ellos sentían, Dios aún los amaba. Dios aún estaba pendiente de ellos y les dijo: yo los amo y tengo un plan. ¿Se acuerdan que Dios había dicho que si desobedecían iban a morir? Así que Adán y Eva estaban esperando que iban a morir. Pero Dios, en su infinito amor, un amor tan grande, Él dijo: no van a morir porque yo tengo un plan. Dios tenía un plan que había creado allá en el cielo. Y ustedes y yo vamos a descubrir cuál era este plan a través del estudio de nuestros próximos capítulos de nuestro espacio infantil. Así que debemos recordar que como Adán y Eva, aunque a veces podamos equivocarnos o cometer errores, Dios aún nos ama y Dios tiene un plan para salvarte a ti y también para salvarme a mí. Queremos recordarles, invitarlos para que sigan estudiando en casa sus lecciones de su respectivo departamento y sigan mandando sus saludos. También si tienen peticiones o agradecimientos, pueden escribirlos con ayuda de su mamá y papá para que nosotros podamos orar por ustedes. Los extrañamos mucho y esperamos verlos pronto. Hermanos, ahora les invito a que puestos de pie entonemos el himno número 341, Más cerca del hogar. Hola mis hermanos, muy buenos días. Quiero desearles un feliz sábado a todos. Es un gusto saludarles. En esta mañana vamos a aprender algunos puntos de cómo mejorar la forma en cómo estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. El salmista David dice en el Salmo 119: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Estas palabras fueron expresadas con un verdadero deseo de encontrarse, de conocer al autor de la ley. Dos características que identifican a David: la docilidad y la sumisión para aprender. Son las características que identifican el espíritu del que aprende, mis hermanos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos encontramos muchas veces con dificultades de ciertos pasajes y que queremos entenderlos con los mismos métodos, los mismos principios con los que queremos entender ciertos dilemas filosóficos. Por ejemplo, al estudiar ciencias naturales, al estudiar las matemáticas, queremos aplicar nuestro propio razonamiento, nuestras habilidades de razonamiento. Caemos en este aspecto en lo que podemos llamar como suficiencia propia. Mis hermanos, hay un peligro en caer en esta forma
de querer entender la palabra de nuestro Dios, la suficiencia propia. Satanás usa esto para bloquear nuestros entendimientos. En cuestiones de comprensión de la palabra de nuestro Dios no podemos aplicar este método. Hay otro error que solemos cometer cuando cerramos los ojos a ciertas enseñanzas que no queremos practicar, o enseñanzas que no convienen a nuestra vida. Satanás aprovecha eso para enceguecer los corazones, enceguecer los pensamientos de los hombres. Es por eso, mis hermanos, que la actitud correcta por la cual nosotros debemos hacer para comprender las Escrituras es, número 1, con una oración y dependencia completa de Dios. 2, un sincero deseo de conocer la voluntad de Dios. 3, cuando acudimos con un espíritu humilde y bien predispuesto para obtener conocimiento del gran yo soy. Mis hermanos, la comprensión de las verdades bíblicas depende más de la sinceridad de propósito y del anhelo ferviente de conocer la justicia de Dios. Los ángeles de Dios, de este modo, preparan los corazones para ser cautivados y ser de nosotros asombrados por la sabiduría de nuestro Dios, mis hermanos. Cuando los ángeles de Dios abren los corazones, de esta manera las bendiciones de Dios también llegan a los corazones del hombre. Y lo que nosotros podemos obtener al estudiar la palabra es que cuando, en el momento en que nos presentemos o estemos bajo las tentaciones del enemigo, de esa manera nosotros recordamos las promesas. De esa manera nuestro espíritu es fortalecido y soportamos más las tentaciones. Y por esto nosotros podemos decidir más fácilmente obedecer a Dios, siempre y cuando la palabra de Dios esté presente en nuestra mente. Por eso el estudio de la palabra de Dios, con un sincero deseo de encontrarnos con Dios, mis hermanos, esto es lo que va a ayudar a preparar y que nuestro encuentro sea un encuentro verdadero y genuino del corazón del hombre y con Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. COVID-19 es una enfermedad que nos compete a todos. Sin embargo, existen personas que son más vulnerables. Entre ellos se encuentran embarazadas, personas con diabetes, hipertensión y obesidad, niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, o toda persona con su sistema inmunológico debilitado. Si perteneces a uno de estos grupos vulnerables, por favor cuídate, quédate en casa. Bienvenidos, hermanos, a este repaso de la lección de Escuela Sabática de Adultos. Me acompaña Natanael, él es el maestro de jóvenes, y yo soy Héctor Aguilar. Vamos a seguir con la lección de este trimestre, que es cómo interpretar la Biblia, y la lección 4 se titula Sagradas Escrituras o la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Vamos a iniciar con una oración para recibir la bendición del Espíritu Santo y que bendiga nuestro estudio. Vamos a orar. Querido Jesús, que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos permite llegar a muchas personas a través de esta transmisión. Queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo y que nos bendigas aquí en el estudio, que nos bendigas en todos, que bendigas a todas las personas que escuchan mi voz y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo para poder entender esta lección. Es una lección importante porque todos estamos sometidos a experiencias, a tradiciones, a culturas, entonces queremos aprender cómo evitar que eso malinterprete o que eso nos lleve a malas interpretaciones de las Escrituras. Nos ponemos en tus manos y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Entonces, Natán, ¿qué nos dice esta lección o cómo podemos iniciar con esta lección? Bueno, la lección en el día sábado, que más que nada es la introducción, nos menciona cómo la Biblia, para muchas denominaciones, muchas religiones, es como que la base de toda su teología, ¿no? Como dice el título de la lección. O sea, todas nuestras creencias, nuestras doctrinas, en este caso como adventistas, nuestras 28 creencias, están todas basadas en la Biblia.
Entonces, de igual manera, todos los hermanos de otras iglesias, sus creencias y doctrinas, la mayoría están basadas en la Biblia, excepto algunos casos. Entonces, la misma lección nos menciona que para el estudio de la Biblia o para la interpretación de la Biblia, muchas veces son 5 cosas o 4 cosas las que más afectan a cada persona, que entre ellas son de que la razón, las costumbres, tradiciones, la cultura, el razonamiento. ¿Ya lo dije? Sí. Bueno, ¿qué me falta? Es tradición, cultura, experiencia, razonamiento y la misma Biblia o el Espíritu Santo. Sí. Y es bien interesante que menciones eso porque pues todos hemos tenido esa plática, ¿no? O hemos escuchado ese comentario de alguien que no es particularmente religioso, de que si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias? Es por algunos de estos puntos, que cada quien va al texto con su experiencia, con sus tradiciones, con su cultura y la interpreta como quiere. Entonces vamos a ver cómo estos 5 puntos afectan de manera positiva o de manera nula y de manera negativa. Entonces, ¿cuál sería el primero? Bueno, comienza el dominio con la tradición. Y no sé tú qué podrías definir como la tradición. La tradición, como yo lo entiendo, o como lo vamos a estar definiendo o usando ahorita, es como que la práctica repetida de una cosa. Si, por ejemplo, si tú haces una cosa cada año, pues dices, no, pues se vuelve tradición, ¿no? Que vamos a juntarnos porque ya es tradición. Entonces es hacer una cosa una y otra vez hasta que pues se vuelva tradición. Entonces, pero como mexicanos, las tradiciones más normales pues serían como que las fiestas mexicanas, ¿no? Hasta cierto punto, 16 de septiembre, Día de Muertos, cosas así. Entonces, ¿cómo estas tradiciones nos afectarían a nosotros al momento de interpretar la Biblia? Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Entonces nos vamos, en unas citas bíblicas que nos ayudan como que a entender este punto, sería 2 de Tesalonicenses 3:6, si quieres buscarlo esto. 2 de Tesalonicenses 3:6. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, ahí Pablo nos menciona que nos apartemos de la gente que nos enseña cosas diferentes de la Biblia, ¿no? Y muchas veces en nuestras tradiciones mexicanas como humanos, muchas cosas que nos enseñan o que practicamos o que practica la gente van en contra de cosas que nos enseña la Biblia. Por ejemplo, como mencioné ahorita, el Día de Muertos. Nos enseña que pues una vez al año nuestros seres queridos, nuestros familiares, amigos, como que regresan de lo que es más allá y vienen a degustar la comida que les damos. Entonces es un momento como que para estar más cerca de ellos, ¿no? Pero pues la Biblia no nos enseña eso. Nosotros entendemos el estado de los muertos que están descansando y esperando la segunda venida de Cristo. Y eso es bien interesante porque tú como adulto o como joven ya grande escuchas y dices, pues obvio no. Pero un niño en la escuela, escuelas públicas, o de que ve anunciada la película de Coco o lo que sea, pues como que lo cree o se ve influenciado y empieza a tener ese tipo de dudas de que de verdad hay vida después de la muerte o cosas así. Entonces como que esa misma, como tú dices, tradición influye en el niño, en este caso del que estamos hablando, y otro tipo de tradiciones pueden verse los adultos afectados por ellas. Por ejemplo, una tradición que no es buena ni mala, es como que neutral. En nuestra iglesia adventista es, por ejemplo, el orden del culto. O de que primero escuela sabática y luego el culto divino. Como ya se hace sábado con sábado, si lo cambias, la gente como que... No se halla, se siente así rara, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, con el culto divino, que si primero pues es la bienvenida, los cantos, oración, diezmos, etc. Si lo cambias, la gente es como que, ¿y por qué hiciste eso? Eso no debes hacerlo. Entonces, ese tipo de tradiciones arraigadas que no tienen nada que ver con la Biblia o que no están fundadas en la Biblia pueden afectarnos a nosotros de forma personal. Ahora, en el contexto bíblico o la Biblia y las tradiciones, vemos a los judíos, que ellos tenían un buen de tradiciones y que los chocaban con la Biblia. Por ejemplo, de que tenías que lavarte las manos para comer y si no eras inmundo, cosas así.
Entonces, ya que alguien te dijera que eras inmundo, era algo grave, algo grave. Entonces, ese tipo de tradiciones en el contexto bíblico afectaban la espiritualidad de las personas. Y es por eso que Jesús llega y dice que ustedes se van por tradiciones de hombres, pero es mejor seguir con la Biblia. Y le da un enfoque principal a la Biblia. Entonces, nosotros como mexicanos, como personas, debemos entender que somos primero cristianos y que debemos someter nuestras tradiciones a la Biblia. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto El siguiente punto que influye como nuestra interpretación de la Biblia, que nos menciona la elección, es la experiencia. Okay. Entonces sería como cosas que hemos vivido, cosas que hemos presenciado, que a lo mejor hacen que cambiemos lo que interpretamos de la Biblia, ¿no? Okay. A mí, por ejemplo, una vez conocí a una persona que, digamos, a ella le enseñaban que para estudiar la Biblia era en cierto formato, de que los versículos, nosotros como versículos, pues podemos ver de que el libro, el capítulo, 2 puntos típicamente y luego el versículo, ¿no? Pero incluso de otra forma, ¿no? De que punto y coma, cosas así, no nos limitamos a uno. Entonces con esta persona estaba platicando, estábamos leyendo algunos versículos, yo le mandé un versículo, pero ella al ver que venía con 2 puntos me lo rechazó completamente. O sea, sí me puso de que no, esto no lo puedo leer. Le digo, ¿por qué? Es que a mí me enseñaron, mi experiencia, para ponerlo de una manera, es que nada más es con coma, entonces si es de otra manera, no, simplemente no, lo rechazo completamente. Entonces es bien interesante eso, porque más allá de solo citar bíblicamente, también hay personas que han tenido tristemente malas experiencias con alguna autoridad religiosa, con alguna persona, pastor, monja, anciano, hermano, lo que sea, que los marcaron y rechazan totalmente la Biblia. Escuchaba el testimonio de un pastor que dice que su mamá era protestante y tenía cáncer y su papá era católico, entonces lo metieron en una escuela católica. Entonces una de las monjas que estaba allí les decía de que tu mamá es protestante, se va a ir al infierno. Entonces él, a sus 8 años, 10 años, tratando de conciliar esta idea de religión y de Dios, y una persona que tanto amaba rechazó totalmente a Dios. Entonces esa experiencia le privó tener una verdadera experiencia con Dios. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la Biblia? Dice que leamos en 1 Corintios 11, 1 al 13, aquí lo leo. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ahí dice que nuestros sentidos, o sea, nuestras experiencias con las cosas, o sea, Satanás las puede manipular para poder como que hacernos ver las cosas de la manera equivocada, o pues decir de la manera equivocada o de la manera que menos favorable para nosotros, de manera que nos alejemos más de Dios. Correctamente, y es muy cierto, porque indudablemente, o sea, tú aunque hayas tenido buenas experiencias, solamente cuando vas al texto depende de tu experiencia cómo entiendes el texto. Si tú fuiste criado en un hogar estricto donde se enseña santidad, etcétera, que son cosas totalmente buenas, cuando tú vas al texto vas a encontrarte con un Dios santo, con un Dios poderoso, etcétera. Entonces cuando tú leas eso, pues vas a decir de que ok. Pero si tú creciste en un ambiente donde te dicen que Dios es amor, que Dios te quiere, papi Dios, etcétera, cuando tú puedes leer el mismo versículo, lo entiendes de forma totalmente diferente por la experiencia. El punto o el propósito o el objetivo principal de esto es que nosotros examinemos nuestras experiencias y seamos conscientes de eso. Que no debemos someter la Biblia a nuestras experiencias, sino nuestras experiencias a la Biblia. También es como que un consejo práctico, es importante o es recomendable tener tu devoción personal y aparte platicar o comentar con alguien más para tener puntos de vista diferentes. Para eso venimos a la iglesia, o veníamos. No, por eso es importante mantenerse en contacto.
Pero bueno, ese es el punto de la experiencia. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es la cultura. Ok. Y es algo también muy interesante porque pues, la cultura varía desde, incluso puede ser de ciudad a ciudad, como pues ya estados, países, pues sí, países, continentes, ¿no? ¿Cómo entenderías o cómo entendemos aquí cultura? ¿O a qué te refieres con cultura? Ya cultura sería como que un conjunto de tradiciones. Es como, pues sí, el conjunto de tradiciones, como mexicanos, nuestra cultura es hospitalaria, es de como que ser solidarios. ¿Ya? Cuando fue los terremotos en la Ciudad de México, pues la ayuda llegaba pues, desde todos los lugares del país. Entonces, como mexicanos, nuestra cultura es solidaria. Es si ves un mexicano en otro lugar del mundo, es como que, o sea, te identificas luego con él y es como que siempre estar juntos, ¿no? Okay. Entonces va más a, no nada más a hacer cosas, sino a ser como eres. Ok. Entonces mencionabas que la cultura también influencia nuestra forma de ver la Biblia. Sí, por ejemplo, yendo a un texto que vemos aquí en Lucas 10:38, si lo puedes buscar. Por ejemplo, Lucas 10:38. Ok. Porque nuestra cultura a veces puede a la vez afectarnos la manera en que les damos importancia a las cosas, porque a veces nuestra misma cultura hospitalaria de la familia, como somos muy arraigados de la familia, podemos llegar a poner a la familia encima de las cosas de Dios, y eso no es bueno. Como vemos, bueno, no tanto con la familia, pero es un ejemplo de cultura en la Biblia. El contexto es que Jesús va a casa de Marta y María y dice lo siguiente, 38 al 42, Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, aquí mencionamos que, tanto como mexicanos como judíos, cuando una persona iba a tu casa, o sea, tienes que tratarlo de la mejor manera, ¿no? Yo tengo un amigo en la facultad que es de Irán, y dice que cuando a él le dicen que, bueno, ¿puedo ir a tu casa? Le dice, sí, está bien, pero dame como 3 días de anticipación. Tú te quedas de que, ¿por qué tanto? Y ya él dice, no, es que para nosotros cuando una persona va, pues tiene que ser lo mejor. Entonces lo que hace, digamos, en su casa de mamá, es ir al supermercado, al mercadito, cosas así, y compra un montón de comida para hacer lo que es literalmente un buffet a la hora de que esa persona llegue. Entonces el servicio cuando una persona va a tu casa es muy importante. Entonces aquí Marta estaba enfocándose en lo que pues era básicamente cultura, algo muy importante, de recibirlos, de estarlos atendiendo, que pues en sí no es malo, pero no la dejó enfocarse en lo que de verdad era importante en ese momento, que era Jesús que está en su casa. Correcto. Entonces muchas veces, como con la experiencia y con la tradición, podemos dejar que nuestra cultura influencie la forma en la que vemos el texto, o la forma en la que hacemos las cosas en la iglesia, o la forma en la que nos acercamos a Dios. Y eso, como hemos estado platicando, pues no debe pasar. Es someter nuestra cultura a la Biblia. Si hay cosas que la Biblia nos pide que hagamos y van en contra de nuestra cultura, debemos hacerlo. Porque primero, antes que todo, tenemos como que la ciudadanía, no somos mexicanos, somos ciudadanos del cielo. Tenemos la ciudadanía o la cultura celestial. Entonces debemos de procurar que esa cultura celestial o esa cultura cristiana esté arriba de nuestra cultura terrenal. Entonces eso es en cuanto a la cultura. ¿Cuál otro hay? La siguiente es la razón, que tiene más que ver pues, con cosas intelectuales, ¿no? Ya. Entonces puedes ir buscando un texto que es Romanos 12, 1 y 2, donde aquí básicamente podemos decir que al momento de interpretar la Biblia, Dios nos ha dado suficiente evidencia en ella misma como para poder tener sustento para nuestra fe, ¿no? No fue algo así como que, creer en mí, pues nada más porque yo soy Dios, y que hasta cierto punto es correcto porque es Dios, pero, o sea, Él es lo suficientemente bueno, o es bueno para darnos evidencia, ahora sí, todo en la naturaleza, en la Biblia, para poder tener fe. ¿Qué dice Romanos? Romanos 12, 1 y 2 dice, por lo tanto, hermanos, os ruego
por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ustedes lo han escuchado muy probablemente. Bueno, yo estudié en una universidad que no era adventista y es como que una universidad de ciencias, entonces había muchos no creyentes. Natán está estudiando en la misma facultad. Entonces, es hasta normal, ¿no? Ver personas que dicen, es que no puedes creer en Dios porque no lo puedes ver, porque no lo puedes medir, no lo puedes... Entonces ellos ponen primero la razón en lugar de lo que dice la Biblia. Que, como dijo Natán, no es que nosotros seamos ingenuos o torpes o lo que sea, sino que Dios nos ha dado suficiente evidencia para soportar nuestra fe. Podemos dar algunos 2 ejemplos de cómo la razón debe someterse a la palabra de Dios, aunque no tenga sentido, aunque no tenga lógica. Por ejemplo, platicábamos de Adán y Eva. Dios le dice a Adán y a Eva de que cuando comieren del fruto del árbol del bien y del mal, morirán. Entonces sabemos que Eva comió y no murió, listo. Entre líneas podemos ver que le llevó el fruto a Adán. Y podemos imaginar, no está en el texto, pero podemos imaginar de que Adán razonando de que pues no dijo Dios que se iba a morir. Y aquí está. Y aquí está, o sea, entonces, ¿qué pasó allí? O sea, ¿su razonamiento o la palabra? Chocado. Si Adán hubiera hecho caso a la palabra, no estaríamos con una pandemia, ni no estaríamos aquí. Entonces, el razonamiento le falló. Por más lógico que sea, el razonamiento le falló por ir en contra de la palabra de Dios. ¿Cuál otro ejemplo podemos dar? El otro ejemplo que podemos también mencionar es el de Noé. Okay. Porque, como sabemos, no siempre ha llovido sobre la tierra. Antes era como que un sereno, ¿no? Un vapor que salía de la tierra, la forma en que se regaban las plantas. Entonces, cuando Noé viene y dice, no, es que va a llover, va a caer agua del cielo. O sea, la gente, los antediluvianos, o sea, se quedan como que, ¿cómo? O sea, caer agua del cielo, eso es imposible. Incluso como los antediluvianos estaban más cerca de Adán, pero nosotros podemos entender que tienen esa naturaleza más perfecta, ¿no? Eran más inteligentes, eran más astutos. Entonces, ellos, me imagino que podía llegar como que ahora sí los científicos de esa época diciendo que es que no puede llover porque así está científicamente comprobado que es como se crean las plantas. O sea, llega un vapor de la tierra, no llueve. Y entonces tienes a Noé diciendo cosas que ahora sí no existían en la época, que van en contra de la razón, de la lógica, de la ciencia. Es como que difícil, ¿no? Poder explicarlo. Entonces, ese es el caso de, como dijimos, la razón debe someterse a la palabra de Dios. Y por último, para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo. Sí, la Biblia misma. La Biblia no contradice Biblia, básicamente. Es como lo podemos resumir. Hay muchas personas, o he escuchado de personas que dicen, se me apareció el Espíritu Santo, o me dijo que, yo estoy casado, sí, pero me dijo que me casaba con tu esposa y es mandato de Dios. No, la Biblia no contradice Biblia. Entonces es importante que nosotros estudiemos la Biblia para saber qué dice, para saber cómo aproximarnos a este tipo de acusaciones. Entonces, para concluir, el mensaje principal, el mensaje primordial es que todo, como adventistas del séptimo día, como cristianos, debemos someterlo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es santa. Entonces, nosotros como adventistas, como mencionaste al inicio, todas nuestras doctrinas están basadas en la Biblia. Entonces, nosotros debemos hacer el esfuerzo de vivir conforme a la Biblia. Entonces, no sé si tengas algunas palabras finales. Síguenos en nuestras redes sociales, hermanos. Preparémonos para el culto divino, que se aproxima en unos cuantos minutos, a las 11. Y los invito a que sigan, a que compartan nuestras misiones. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Como el siervo clama por la
las aguas mi alma anhela, Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres Rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Les damos muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado durante la transmisión de Escuela Sabática. Esperamos que les haya disfrutado y que sea de bendición para todos ustedes. Ahorita vamos a tener una oración final para concluir. Que vamos a orar. Querido Jesús, gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque aunque nosotros estamos sujetos a experiencias, tradiciones, culturas, razonamientos y a muchas influencias, tú nos das la salvaguarda que es tu palabra. Tú nos guías por el camino correcto. Entonces ayúdanos a tener una experiencia correcta, a someter nuestra cultura y tradiciones y nuestra razón a tu Biblia. Que podamos pasar tiempo a solas con tu palabra y que podamos relacionarnos contigo. Bendice el resto del programa y todas las personas que nos escuchan. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en esta programación virtual. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales como IS de la Fe en Facebook, Instagram y YouTube. Diariamente compartimos promesas bíblicas, material de estudio e información oficial sobre las actividades y comunicados de la Iglesia. Que Dios te bendiga.